Gracia que me alcanzó, amor que no soltará. Cristo mi roca firme, mi vida en ti está. Cantaré por siempre fiel, tu bondad no cambiará. Primera carta de Timoteo, capítulo 5, vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Dice la palabra del Señor: No reprendas al anciano. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. A los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Honra las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas, para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Tomen asiento, mis hermanos. Hay personas que tienen una habilidad de poder quizás mirar el cielo y decirle, va a llover, ¿no? A los que les gusta el campo sobre todo, alguno que es agricultor o que tiene esa afición al campo, dice, hoy creo que va a llover, ¿no? Alguno que dice, me duele un hueso por ahí, va a llover, ¿no? O puede ver la naturaleza, puede decir, mañana va a ser viento. O algo más sencillo que todo el mundo podemos ver. Cuando se mueven los árboles en una dirección, decimos, está soplando el viento en esa dirección. Es algo evidente, son señales evidentes que podemos ver con nuestros ojos físicos, ¿no? Todo el mundo, quien puede ver, realmente puede apreciar esas pequeñas cosas, ¿no? Y algunos un poco más, digamos, un poco más finos pueden ver algo más particular, ¿no? Pero de manera general, por ejemplo, las personas cuando van por el campo pueden ver las huellas y dicen, pues por aquí ha pasado un animal, ¿no? Un jabalí, cualquier animal, ¿no? Entonces, son cosas que son visibles con nuestros sentidos. Y como hemos venido viendo conforme la carta a Timoteo, le viene instruyendo a Timoteo el apóstol Pablo con una finalidad. ¿Recuerdan cuál era? Que él sepa cómo conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad, ¿no? Entonces, ¿por qué le manda esto? Pues sabemos que existe una iglesia universal, que hemos orado por ella. Ese conjunto de hermanos de todo el mundo, de todas las épocas, que están unidos a Cristo. Es esa familia espiritual que no la vemos, ¿no? Pero físicamente se manifiesta en cada una de las iglesias locales que están repartidas por todo el mundo, que también debemos orar por todas y cada una de ellas, ¿no? Porque son nuestros hermanos en la fe. Entonces es ahí en esa iglesia, en esas iglesias locales, en esa iglesia que vemos con nuestros ojos, donde tiene que ser visible todas estas cosas que hemos venido aprendiendo. Cómo debemos comportarnos, cómo debe ser el orden en la iglesia, cómo deben ser los oficiales en la iglesia. Y lo que venimos viendo es cuáles son las responsabilidades de los miembros de la iglesia. Hemos visto que no simplemente es venir a sentarnos a escuchar un sermón, sino que la responsabilidad de cada uno de nosotros va mucho más allá, ¿no? Somos responsables de que la obra del Señor avance ahí donde el Señor la ha puesto. Entonces, por lo tanto, lo que nos va a enseñar seguidamente aquí, capítulo 5, es esos deberes que cada uno de nosotros tenemos hacia los demás. Primeramente, como lógicamente el apóstol Pablo está escribiendo a Timoteo, esos deberes que Timoteo como pastor de esta iglesia tenía, esas responsabilidades hacia los demás miembros, pero por extensión también lo son para cada uno de los miembros, porque somos parte del mismo cuerpo. Entonces, el que está de responsable en una congregación, un pastor, quien sea que esté de responsable, tiene estas responsabilidades hacia los demás. Pero como digo, por extensión, cada uno de sus miembros también tiene que replicar esas responsabilidades hacia los demás. Entonces no es solamente de una persona la responsabilidad, sino de toda la congregación en sí misma, sino que la persona que está a cargo, lógicamente, tiene esa responsabilidad de velar y cuidar para que todo eso se lleve a cabo de manera ordenada. Pero no quiere decir que solamente él sea quien tenga que hacerlo, sino que todos debemos hacerlo.
Entonces aquí veremos, como digo, está aplicado primeramente a los oficiales, a los pastores, pero también, por ende, a los miembros de las congregaciones. Entonces, el trato hacia los demás, mis hermanos, tiene que ser la expresión visible de mi estado espiritual. Tanto de mi estado como de mi madurez espiritual tiene que ser visible en mi trato hacia los demás. Recuerda, la semana pasada dijimos que mis pensamientos, aquello que está en mi mente, en mi corazón, es lo que va a moldear mi manera de vivir, ¿no? Ahí es donde concluimos la semana pasada. Y por lo tanto, ahora, en este capítulo, las responsabilidades que yo tengo hacia los demás las voy a hacer y las voy a cumplir de manera que el Señor me pide en función de cómo esté yo espiritualmente. Entonces ahí ustedes ven que todo esto va encadenado. En el caso de un pastor, ¿no? Hemos empezado por el capítulo 1, que nos advierte de las falsas doctrinas, de las falsas enseñanzas, los falsos maestros, donde enseña cómo debemos estar en orden en el culto público, donde enseña cuáles son los requisitos de los pastores, de los diáconos. Entonces, si alguno de esos requisitos no estuviese en orden, no cumpliesen esa persona esos requisitos, cuando llegan al momento de ejercitar sus responsabilidades hacia los demás, no lo podrían hacer correctamente. Entonces, por eso va encadenado una cosa con la otra. No, cada uno de los eslabones es necesario. Si yo quito de esa cadena un eslabón, por ejemplo, que el pastor sea irreprensible, cuando llega el momento del capítulo 5 de ejercitar esos deberes hacia los demás, no los va a poder hacer correctamente, ¿no? Un miembro de la iglesia que no se comporta como la Escritura nos enseña, el momento que tiene que ejercitar esos dones para ser responsable con su hermano, no lo va a poder ejercitar correctamente. Entonces todo comienza desde ese primer momento en el que vimos, examinando aquello de lo cual nos alimentamos. Porque todo eso va a moldear toda nuestra manera de vivir. Y por lo tanto, ahí se va a ver reflejado mi madurez espiritual y mi condición espiritual. Y eso es lo que me va a llevar verdaderamente a cumplir mis deberes hacia los demás. Hacia mis más cercanos, más allegados, la familia natural, pero también por extensión a la familia espiritual, que es donde estamos cada uno de nosotros. Entonces, ahí es donde nos encontramos. ¿Cuáles son nuestros deberes hacia los demás? ¿Y por qué nos habla de los demás? Porque ya nos habló de, primeramente, nosotros estar en orden, cada uno de nosotros. Y cuando ya estamos en orden, hemos buscado al Señor, buscamos que sea Él quien nos moldea a nosotros, nuestra vida, entonces ya estamos preparados para poder ver por los demás. Entonces debemos tener ese orden en nuestra vida. Tomamos ahí, cuando el apóstol Pablo escribe en sus diversas epístolas, por ejemplo, en el 4:12, ahí en 1 Timoteo, les dicen que sean ejemplo en palabra, conducta y amor. A los colosenses, en 4:6, le dice que vuestra palabra sea con gracia, sazonada con sal. A los filipenses 4:5, vuestra gentileza sea conocida de todos. Primera de Pedro, el apóstol Pedro, 1 de Pedro 2:12, le dice que todo esto no solamente con los afables, es decir, no solamente con los que me caen bien o los que son buenos conmigo, sino también con aquellos que son difíciles. Ahí viene la complicación, ¿no? Dice el Señor en Lucas 6:32, si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tienen? ¿No? Entonces, para poder amar a aquellos que me aborrecen, a aquel que me cuesta, tengo que estar preparado espiritualmente. Por eso les decía que mi condición espiritual realmente se va a ver reflejado cuando yo sirva a los demás, cuando yo haga las cosas por los demás. Lo voy a poder hacer bien si mi condición espiritual está bien. Entonces, ¿cómo examino yo lo que decíamos antes, ¿no? Yo cómo sé que va a llover cuando miro el cielo, porque examino las evidencias, ¿no? Entonces, ¿yo cómo puedo saber cuál es mi estado espiritual o cuál es el estado espiritual de mi hermano? Porque yo examino, yo veo lo que es evidente, lo que yo puedo ver con mis ojos. Yo puedo ver cómo esa persona trata a sus hermanos, puedo ver cómo esa persona trata a sus esposos, cómo trata a sus hijos, cómo se entrega hacia los demás, cómo se entrega hacia su familia. Esa es la evidencia de lo que está ocurriendo espiritualmente dentro de esa persona, de cada uno de nosotros. Porque si yo digo, como dice el Señor, ¿no? Yo no puedo decir que amo a Dios si aborrezco a mi hermano. Entonces, esa es la condición espiritual. Todo tiene que estar de acuerdo a lo que yo confieso con mi boca, tiene que estar de acuerdo con lo que ocurre espiritualmente dentro de mí, porque me puedo engañar,
pero en algún momento se va a hacer manifiesto cuando tenga que hacer, por ejemplo, quitarme algo para mí, para dárselo a un hermano, por ejemplo, sacrificarme por el otro. Es cuando más evidente se va a hacer. Porque el egoísmo propio, si realmente está obrando el Espíritu Santo en mí, voy a poder retener ese egoísmo y realmente renunciar a mis derechos o mis beneficios para dárselo a otra persona. Entonces ve que va todo encadenado y es importante que las evidencias que vemos nos tienen que indicar y nos tienen que llevar a examinarnos. Cuando yo, en mi carácter, yo veo que algo está pasando ahí, ¿no? Que quizás tiendo más a enfadarme, tiendo más a molestarme por algunas cuestiones, tengo que pararme y examinar qué está pasando en mi carácter, qué está pasando conmigo, porque eso simplemente es el reflejo de lo que ocurre en mi interior, en mi vida espiritual. Entonces, cuando veo esas cosas, no tengo que pasarlas por alto. No tengo que decir, bueno, es que hoy tuve un mal día, que seguramente sí, pero es algo más profundo, que viene seguramente de un poco más atrás, y tengo que ir a la raíz y pedirle al Señor que me ayude a examinar de dónde proviene ese estado. Porque si no le pongo solución, cuando una planta está creciendo y la dejo, la planta va a seguir creciendo y se convierte en un árbol, seguramente. Entonces yo tengo que parar. Y si tengo que quitar esa raíz, quitarla, para que no siga avanzando y dar esos frutos que no queremos, ¿no? Que son esas obras de la carne. Lo que tenemos que buscar es el fruto del Espíritu Santo. Entonces ahí nos encontramos, mis hermanos, nosotros. Por lo tanto, cada uno de nosotros, como dice Pablo en 1 Corintios 11:1, deberíamos poder decir, si lo buscan ahí, 1 Corintios 11:1, esto primeramente, los que están en una posición de liderazgo en la iglesia, deberían poder decirlo. Pero por extensión, todos los demás deberíamos poder decirlo. 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Algo muy, muy, muy complicado para nosotros. Es muy complicado. El apóstol Pablo decía, Señor, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Porque hacía cosas que realmente no quería hacer porque su carne estaba ahí presente. Entonces es un desafío para nosotros, cada uno independientemente, como también como iglesia, como familias, poder confesar eso. Poder, yo como esposo, decirle a mi esposa, imítame a mí, como yo imito a Cristo. Las familias poder decirle a sus hijos, imita a tus padres, porque ellos imitan a Cristo, ¿no? Un desafío muy grande para nosotros. Y como iglesia, poder decir, imitadnos a nosotros, porque verdaderamente buscamos ser como Cristo. Entonces, es un desafío para nosotros. Y es un desafío que día a día, aunque plenamente nos es inalcanzable hoy en día en este mundo, pero tiene que estar ahí siempre como una meta a la cual miremos día tras día. Necesito y debo ser un imitador de Cristo, para que los que están a mi alrededor puedan y deseen también imitarlo. Entonces, es importante que entendamos que aunque yo tengo mi vida personal, privada, con el Señor, mi vida espiritual, pero no afecta solamente a mí. El hecho de que yo no esté bien espiritualmente afecta a todos los que están a mi alrededor. Si estoy casado, si tengo hijos, a mi familia, si estoy en una congregación, mi estado espiritual va a afectar a la congregación. Parece que no. Es problema mío. Pero yo estoy ahí en una familia que está unida. Dice que hemos todos sido introducidos en un mismo cuerpo, como miembros de un mismo cuerpo. Cuando usted se pilla un dedo en la puerta, lo que sea, el dedo no va por solo. Su cuerpo entero se duele. Entonces su condición va a afectar a todos los que están a su alrededor. Entonces, eso es lo que nosotros debemos siempre examinarnos primeramente. Saber cuál es mi condición para poder hacer lo que debo hacer en cada una de las áreas de mi vida. Entonces aquí entra, mis hermanos, algo que seguramente en muchas ocasiones nosotros nos hemos visto reflejados de una o de otra manera. La corrección. Todos hemos pasado por ahí, o la hemos intentado hacer, o la hemos recibido. La corrección, ¿no? Pero debemos entender una cosa, primeramente, que la corrección no debe ser un sinónimo de maltrato. Eso es lo primero. La corrección debe nacer del amor. El amor hacia esa persona debe estar detrás de la corrección.
Debe ser ese amor por esa alma que está perdida. Debe ser ese amor por ese cónyuge que quizás todavía no conoce al Señor. Quizás ese hijo que está ahí rebelde. Lo que está detrás de esa corrección tiene que estar siempre el amor. ¿Por qué? Porque la finalidad de la corrección, el último paso, es restaurar a esa persona. Entonces la corrección siempre, siempre, siempre debe empezar desde el amor y debe terminar en la restauración de esa persona. Porque en caso contrario, no estaríamos obrando. Dice el apóstol Pablo a los Corintios, ahí en capítulo 13, puedo hacer muchas cosas maravillosas, llamativas, pero si no tengo amor, nada de eso vale. Entonces todo lo que haga, y especialmente la corrección, porque es un tema sensible, porque tocamos quizás sentimientos, pensamientos profundos de una persona. Entonces siempre tiene que estar el amor por detrás. Pero eso no tiene que confundirse quizás con permisividad. Eso es otra cosa muy diferente, ¿no? Siempre tengo que buscar la corrección, pero de manera correcta, como el Señor nos enseña que hagamos. Y ahí es donde vamos a introducirnos aquí en este capítulo. Dice el versículo 1 y 2, no reprendas al anciano, 1 Timoteo 5. Primera de Corintios 5, versículo 1 y 2 dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Entonces, aquí nos va a empezar a hablar, mis hermanos, como digo, primeramente aplicado a los pastores, a los que están a cargo de una congregación, pero por extensión a cada uno de los miembros. Por lo tanto, es también aplicable a todos nosotros. Dice, no reprendas al anciano. Cuando aquí usa las palabras anciano y anciana, no está refiriendo a los oficiales, a los pastores. Está refiriendo a personas de edad. Aquí se está refiriendo a personas de edad. Y por el contexto lo podemos entender que no se refiere a pastores y menos aún a pastoras, porque sabemos que eso la Escritura no lo enseña. En algunos casos, en algunos pasajes, sí que usa la palabra ancianos para referirse a los pastores. Pero en este concretamente se refiere a personas de edad. Se está refiriendo a la edad de una persona. Y fíjense ahí algo muy importante. Dice, no reprendas, sino exhorta. La palabra reprender, su raíz, su origen, nos transmite la idea de herida, la idea de golpear. Es la raíz que está detrás de esta palabra de reprender. El origen, la raíz de esa palabra es reprender, herir. Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo aquí? No hieras con tus palabras. Tus palabras no sean para herir. La finalidad de tus palabras no deben ser para herir a la persona a quien te estás dirigiendo. Y dice aquí a los ancianos. ¿Por qué? Porque en una congregación pues hay personas de mayor, de menor edad, jóvenes, niños, ¿no? Hombres, mujeres, de todo tipo de edad. Entonces aquí le está hablando, primeramente se enfoca en ese primer grupo. Mira, se enfoca primeramente en hombres y mujeres. De los hombres mayores y jóvenes. De las mujeres mayores y jóvenes. Entonces están todos incluidos ahí. En ningún momento dice no tienes por qué decirle nada a una persona mayor. O no tienes por qué decirle nada a una persona joven, no. Todos son necesarios que nosotros corrijamos cuando es necesario la corrección. Pero es muy interesante cuando nos dice no reprendas. Y vuelvo a insistir. No reprendas, no lastimes con tus palabras. La finalidad no debe ser lastimar con tus palabras. Dice, si no, ¿qué debemos hacer? Exhortar. Exhortar, una traducción muy literal de la palabra es llamar aparte. La palabra exhortar nos trata de transmitir esa idea de coger a una persona y llamarla aparte. ¿A qué les recuerda esto? ¿No les recuerda esto algo? Mateo 18:15. ¿De qué nos habla Mateo 18? Sobre la disciplina a los hermanos y en la iglesia, ¿no? Mateo 18:15. El primer paso de la corrección, ¿cuál es? Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces, vemos aquí que va acorde a lo que estamos viendo. Exhorta, es decir, lo coges aparte del hermano y tú en privado le corriges si es necesario. ¿Vale? Entonces,
Ahí nos va a dar varios indicios qué es lo que tenemos que hacer. Primeramente, no debemos herir con nuestras palabras a nuestros hermanos, porque dice que lo debemos tratar como a padres, como a madres, como hermanos, como hermanas. Entonces, no debo herir con mis palabras. Y segundo, cuando yo tengo algo con un hermano, lo primero que tengo que hacer, que dice ahí, Mateo 18:15, llevarlo aparte. A veces tendemos mucho por la emoción, por el sentimiento, quizás, a hacerlo en público. O en el momento en el que estoy más intenso en mis sentimientos, lo suelto todo ahí. No. Debe ser aparte, primeramente aparte, en privado, con amor. No para herir, sino para llevarlo a una corrección y a un arrepentimiento si es necesario, pero sobre todo a una restauración como paso final. Entonces, cuando nosotros exhortamos, ¿qué es lo que buscamos en una persona que yo le estoy exhortando? Lo que buscamos es que esa persona nos dé una respuesta activa a la situación, al problema. Es decir, que tome una decisión. Si necesita arrepentirse, llevarlo a que se arrepiente. Si necesita darse cuenta de algo, con amor, con escritura, hacerle ver lo que está errando. Entonces, la exhortación busca siempre una respuesta de esa persona. No que se quede simplemente que yo me desahogue y ya está. No, sino que yo tengo que buscar que esa persona pueda comprender lo que le estoy diciendo. Ven que es diferente simplemente yo le cojo aparte, me desahogo, le suelto todo lo que tengo que decirle y me voy. Eso sería, como dice aquí, una reprensión, porque simplemente le estoy lastimando con mis palabras. Lo que tengo que hacer es buscar que esa persona comprenda lo que yo le estoy diciendo y llevarla a reflexionar sobre la situación. Entonces, si se dan cuenta aquí, a Timoteo le está diciendo, no tienes por qué hacer diferencia de personas. Cualquiera, sea hombre, sea mujer, sea joven, sea adulta, a todas las personas, si es necesario, corrígelos. O sea, no debemos ver como algo malo la corrección. La corrección es necesaria. De hecho, el Señor dice a los padres, si no corriges a tus hijos, realmente los estás aborreciendo, porque le estás haciendo un daño. ¿Sí o no? Entonces, cuando los padres necesitan corregir a los niños, no debe ser una reprensión. No debe coger al niño como estoy frustrado, le cojo y le suelto todo lo que estoy enfadado y se queda ahí. No. Tiene que ser, lo cojo aparte, con amor, le explico lo que sucede, le tengo que llevar a que medite y entienda lo que yo le estoy diciendo para que esa persona, ya sea adulta, sea joven, pueda razonar y decir, es verdad, he pecado, o he hecho esto que no está bien, ¿no? O los niños. Es bueno que enseñemos a los niños a exhortarse unos a otros, a que su hermano exhorte a su hermano, desde el amor, a corregirse. Enseñarles a los niños que la corrección no es mala, que la corrección es necesaria, que la corrección es parte de nuestra vida porque de esa manera aprendemos a madurar, maduramos y vivimos correctamente, vivimos honestamente delante del Señor. Porque dice la palabra que si no corregimos, ese niño cuando sea adulto será la vergüenza de su madre, de su padre, avergonzará a sus padres, porque lleva una vida desordenada. ¿Y por qué? Si echamos atrás la vista atrás, es porque nosotros hemos sido negligentes en la educación de esos niños. No les hemos corregido cuando ha sido necesario, así como también no les hemos animado a quizás a poner en práctica esos dones que el Señor les ha dado. Entonces es responsabilidad de los padres también animar a los niños cuando son hermanos, enseñarles que entre unos y otros se exhorten con amor, a enseñarles a que cuando se corrijan entre ellas sea con amor. No tienen que evitar, no tienen que guardárselo y estar resentido con su hermano, no. Cogerle a su hermano y decirle, mira, me has hecho esto, ¿no? Breita, cogerle a Ariana y decirle, con amor, has hecho esto, no está bien, ¿no? Orar juntas. Y eso es parte del trabajo que tiene que estar en el seno de la familia. Porque todo aquello que ocurre en la familia es lo que luego traemos a la iglesia. Y si las familias están desordenadas, la iglesia no va a estar ordenada. Es imposible. Comenzando desde el pastor, como cada uno de los miembros de la iglesia, si no están ordenadas sus familias, sus vidas, es imposible que la iglesia esté en orden. Es imposible, mira, dice ahí 1 Timoteo 3:4, uno de los requisitos de los pastores. Y esto por extensión a cada uno de los padres de familia. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, nosotros debemos ser diligentes en ese sentido, en transmitir
a nuestros hijos, en transmitir a todas las demás personas que están bajo mi cuidado esta diligencia de estar en orden donde el Señor. Enseñarles. Porque ninguno de nosotros nacemos enseñados, todos debemos ser enseñados en algún momento de nuestra vida. Y cuando son niños, es el mejor momento para instruirles en estas cosas. Cómo exhortar, cómo pedir perdón a sus padres, cómo reconocer que estoy equivocado, que he pecado, delante del Señor primeramente, luego la restauración con mis padres. Y los padres igual, tener ese momento con sus hijos, poder cogerles aparte con amor y exhortarles, llevarles al arrepentimiento. Entonces, que no se vea la corrección como algo malo, como algo negativo, porque es lo que hoy en día se enseña. No corrijas porque le estás lastimando, no, la corrección es necesaria. Porque si no, más adelante la consecuencia primeramente va a ser para él y luego también para todos los demás que están con él. Entonces, y aquí nos tiene que llamar la atención algo muy importante. El capítulo 5, el versículo 1 y 2 dice que los tratemos como a padres, como a madres. Y eso ya nos tiene que venir a nuestra mente algo que ya vimos hace un tiempo. Los 10 mandamientos. ¿Quién conoce los 10 mandamientos? El quinto punto que dice: honrar a tu padre y a tu madre. Esto nos tiene que llamar la atención en varios sentidos. Primeramente, que la ley moral de Dios es vigente perpetuamente. Si Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, sus mandatos morales, sus principios morales, lo que refleja su carácter, es perpetuo. No podemos desechar lo que está en el Antiguo Testamento porque desde nuestro punto de vista parece que ya no tiene validez, ¿no? Los principios morales siguen siendo vigentes. Los 10 mandamientos es una síntesis del carácter del Señor, porque de esos 10 mandamientos se desprenden todos los demás. Entonces el primero ese, respecto a los demás, recuerda que tenemos dos, ¿no? Dos partes, la que es con Dios y luego los que están hacia los demás. Los primeros, el primer mandamiento que es hacia los demás es este: honra a tu padre y a tu madre. Por eso nos dice aquí que cuando nos dirijamos para exhortar, para corregir a una persona, tiene que ser como si me dirigiera a mi padre o a mi madre, de la misma manera. Entonces reflexionemos aquí todos juntos, ¿no? Y especialmente quiero a los niños en este momento que los niños piensen: ¿cómo trato a mis padres? ¿Cuál es el trato que yo doy a mis padres? ¿Realmente yo les estoy amando a mis padres? ¿Realmente les estoy respetando a mis padres? Busquemos ahí, Éxodo 20. Éxodo 20. Esto es importante que los niños lo puedan leer con detenimiento, puedan entenderlo, porque realmente de estos 10 mandamientos se desprenden todos los demás. Éxodo 20, 12. Andrea, ¿lo tienes? Éxodo 20, 12. Debemos saber que el respeto, la honra hacia los padres no es algo inventado por la sociedad, es algo que el Señor manda a la congregación, a la congregación, no, a todas las personas. Éxodo 20, 12. Dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, los niños, es un mandamiento del Señor que respetéis a vuestros padres, que los obedezcáis, que tengáis en alto estima a los padres, porque son quienes el Señor ha puesto para que os cuiden, para que os provean, para que os den el alimento, el estudio, todo lo que necesitáis. Y aun cuando incluso salís fuera de casa, cuando ya no vivís con ellos, aún entonces los padres van a seguir velando por ellos, en oración, cuando los necesitan van a estar siempre ahí. Entonces los niños necesitan comprender, y nosotros, porque todos somos hijos. Nadie ha aparecido aquí en este mundo sin padres. Todos tenemos padres. Sea que ya estén o sea que no estén, siempre debemos nosotros honrar a sus padres. Debemos tratarlos como el Señor nos manda. Y no nos dice si tu padre es bueno o es malo. Nos dice: honra a tu padre y a tu madre. Independientemente de que tú pienses que es bueno o es malo, siempre lo tienes que honrar. ¿Vale, niños? ¿Sí? Vale. Entonces volvamos ahí a primera de Timoteo 5.
Otra cosa que nosotros debemos entender aquí, cuando vemos que Timoteo no tiene que hacer diferencia de personas, sino que todos, si es necesario, deben ser corregidos, ¿qué es lo que también vemos ahí? Y algo que es muy habitual también hoy en día en las personas. Es esa falta de identidad. Carecemos de identidad muchas veces, no sabemos quiénes somos. Y debemos nosotros como cristianos, como creyentes, saber cuál es nuestra identidad. Cuando yo busco mi identidad en una persona, en una cosa, en una situación, quizás en algo que me han dicho, en algo que cualquier cosa que ha pasado, si yo busco en ese mi identidad, hoy va a ser una, mañana va a ser otra, mañana no voy a saber quién soy, pasado a saber lo que pienso, entonces mi identidad, ¿dónde la tengo que buscar? Nosotros como cristianos y todas las personas. Primeramente en su creador. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, nuestra identidad está en el Dios creador. Y como cristianos, nuestra identidad, ¿quién nos la da? Cristo. Cristo que es invariable. No hay sombra de variación en Él, por lo tanto es el mismo, el alfa y el omega. Él no cambia. Entonces es Él quien me da mi identidad. Por lo tanto, cuando yo me enfrento quizás a una situación de corrección, una situación en la cual paso por esos momentos en los que se me complican los pensamientos, las situaciones, primeramente debo pararme y pensar, ¿quién soy? ¿Quién es el que va delante de mí? ¿Quién es aquel que ha pagado por mí para rescatarme? ¿Dónde tengo mi identidad? Porque quizás aún siendo cristiano, mi identidad está en otro sitio que no es Cristo. Y eso es muy peligroso. Debemos examinar dónde está mi identidad. Y eso es muy visible también, mis hermanos. Usted me puede decir, sí, Cristo es quien me da la identidad. Pero luego observamos y vemos y podemos ver que realmente su identidad no está en Cristo. ¿Cuándo es manifiesto todas estas cosas? En esto que estamos viendo. Cuando en una iglesia, por ejemplo, parece ser que si hace una cosa es más valioso que si hace otra. Cuando necesita hacer una cosa para tener valor. Es ahí cuando vemos manifiesto que realmente las personas no tienen su identidad en Cristo. Cuando el Señor nos enseña aquí en esta carta, primeramente, que hay unos oficios para unos, otros dones para otros, cada uno con su don aporta para el crecimiento de la iglesia, el Señor no nos dice un don vale más que otro, nos dice que son diferentes, que cada uno da para el crecimiento conjunto del cuerpo de Cristo. Entonces nuestra identidad no está en lo que haga, mi identidad no está, ni mi identidad ni mi valor está en lo que haga, ni en el don que yo tengo. Yo puedo tener un don que no sea tan visible como otro, pero eso no me da más o menor valor. Todos somos iguales en dignidad y en valor delante de Cristo. Y eso lo vemos ahí en Gálatas 3:28. Si lo quieren buscar, lo leemos. Gálatas 3:28. Por el contexto de este versículo, nos está hablando respecto a la salvación, respecto al valor que tenemos delante del Señor, cada uno de nosotros. Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Es decir, usted no vale más por ser mujer, no vale más por ser varón, no vale más por ser de un sitio o de otro, no vale más porque tenga quizás el don de enseñar, o quizás porque tiene el don de misericordia. No vale más o menos por eso, sino que, ¿dónde está su valor? En Cristo Jesús. Sois uno en Cristo Jesús. Entonces, ahí está nuestra identidad. Nuestra verdadera identidad está en Cristo Jesús. ¿Vale? Los dones, las funciones, son solamente una manera de organizar que el Señor ha establecido para que las cosas se hagan en orden, para que su cuerpo siga creciendo y pueda seguir siendo edificado. Entonces, por lo tanto, nos dice ahí Romanos 13:7. Buscamos por favor Romanos 13:7. Y aquí es cuando viene quizás y choca con ese sentimiento humano, ¿no? De ese orgullo que surge en cada uno de nosotros cuando nos corrigen, ¿no? Si en algún momento, mis hermanos, somos corregidos, debemos aceptarlo con humildad.
Aceptarlo con humildad y escuchar lo que quizás los que nos están hablando. Romanos 13:7 dice, paga a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Porque ¿qué está enseñando Pablo en Primera de Timoteo? Y aquí en Romanos 13:7. Es decir, una persona mayor, por el hecho de que tú tengas que corregirle, no significa que no le respetes. Dice, respétalo como a padre, ¿no? Por eso dice, al que tributo, tributo, al que respeto, respeto. Si es mayor, pues la tratas como a un padre. Si es una mujer, la tratas como a tu madre, ¿no? Entonces, no, la corrección no nos evita a dar a cada uno lo que debemos darle. Es lo que nos está diciendo ahí. Y entonces, si una autoridad, por ejemplo, en donde sea que estemos, en el trabajo, en la iglesia, donde sea, nos tiene que corregir, ¿nosotros qué debemos hacer? Aceptar esa corrección. Dice ahí, al que tributo, tributo. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Entonces, si mi hermano viene y me corrige, yo no puedo decirle, mi hermano, a mí no me digas nada porque yo qué sé, yo soy más espiritual que todos o lo que sea, ¿no? Tengo que en humildad, si mi hermano ha identificado algo en mí, es seguramente porque yo no lo estoy viendo. Y debo, en humildad, ¿qué le tengo que dar? Respeto, porque es mi hermano. Y yo entiendo que él me está corrigiendo desde el amor, ¿no? Entonces, yo tengo que dar a cada uno lo que corresponde en cada momento, en cada situación. Entonces, volvamos ahí a 1 de Timoteo 5. ¿Por qué debemos exhortar y no debemos reprender? Ya hemos visto la diferencia entre las dos cosas. Ahora, hagámonos una idea, una ilustración, ¿no? Ya que hemos estado con el tema del campo. Usted imagínese que tiene un campo, tiene un depósito de agua para poder regar ese campo, ¿no? Usted llena ese depósito de agua para poder regar el campo, ¿verdad? Pero usted va metiendo por arriba el agua, va metiendo el agua, va metiendo el agua, pero por abajo sigue cerrado. Entonces, en algún momento ese depósito va a colapsar porque le está metiendo agua y no está dejando salir por ningún sitio. Es lo que hacemos cuando reprendemos a una persona. Echamos mis palabras, 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 yo me desahogo, pero esa situación se queda ahí y ese depósito está a punto de explotar. Y es lo que yo consigo cuando simplemente cojo a mi hermano y le reprendo. Me desahogo y me quedo tan tranquilo, pero ¿qué es lo que pasa? Se queda esa tensión, se queda ese depósito ahí a punto de explotar. Entonces, la diferencia con exhortación, ¿cuál es? Que yo lleno el depósito, pero por debajo está abierto y el campo se va regando. Entonces, cuando una exhortación realmente se hace desde el amor, va a dar un fruto. Ese campo se va a regar y va a dar un fruto, va a florecer aquello que está plantado. Y por lo tanto no va a haber tensión. El depósito no va a estar a punto de explotar, va a haber tensión. Va a haber esa restauración si hay una discusión entre hermanos, entre familias, va a haber una restauración. Porque si simplemente se quedan en palabras, va a haber enfados, no va a haber solución. Entonces yo tengo que ir hasta el final. Yo tengo que decir lo que pasa, pero tengo que llegar hasta el final de la situación, que es que haya esa restauración con ese hermano. Entonces ahí debemos nosotros aplicar eso siempre. Cuando debemos hacerlo, tener presente siempre esto. Debo hacerlo con amor, debo hacerlo de tal manera que esa persona, yo busco que esa persona comprenda, pero tengo que llegar hasta el final. Dejarlo en las manos de esa persona que pueda responder, pero también que haya esa restauración en la relación o en la situación. No puedo quedarme, ¿no? Yo no puedo irme tranquilo simplemente soltando mis palabras. No puedo hacer eso. Y además que cada uno, si hace eso, en algún momento va a sentirse incómodo, decir, que solamente me desahogué. Cuando se calme se va a dar cuenta de decir, solamente me desahogué con una persona. No puedo hacer eso, no debo hacer eso porque no he obrado por amor a la persona. He obrado por egoísmo. Simplemente quería desahogarme y he soltado lo que estaba dentro de mí, me he quedado tan tranquilo. Pero cuando yo me calme y el Espíritu Santo me confronte, voy a ver que realmente he obrado mal. Entonces ahí debemos aplicar esas dos diferencias. Y aquí examinemos cada uno de nosotros y pensemos para nosotros mismos, ¿qué cambiaríamos
¿Qué cambiaríamos de la última vez que nosotros nos vimos en un momento como este? Cuando quizás yo reprendí a un hermano o cuando un hermano me reprendió, ¿qué cambiaría de esa situación para que realmente haya sido fructífero? Si se quedó en esta frustración, ¿qué debí yo haber hecho diferente o la otra persona diferente para que haya un fruto en esa exhortación? ¿Qué pudo haber cambiado? Porque si miramos atrás podemos también aprender qué podíamos haber cambiado. O pensar, quizás fue fructífera la última vez que lo hice, o la última vez que hicieron conmigo fue fructífero esa exhortación. Yo pude corregir, yo pude cambiar algo, o simplemente yo también me vi frustrado. ¿Qué es lo que ocurrió en esa situación? Y otra cosa importante que nosotros debemos comprender. Y les pregunto, ¿han evitado la exhortación? ¿Han evitado la corrección? ¿La han evitado en algún momento? ¿Con alguna persona? ¿Con sus hijos? ¿Con su esposo? ¿Con su esposa? ¿Con un hermano? ¿Con un compañero? ¿Han evitado la exhortación? Todos seguramente en algún momento, ¿no? Evitando el momento incómodo quizás, no lo hemos hecho. Pero ¿qué ocurre cuando nosotros hacemos eso, mis hermanos? Busquemos por favor Santiago 4:17. Porque a veces pensamos que mirando para otro lado o simplemente no haciendo nada, pues yo me limpio las manos. Santiago 4:17. Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si yo sé hacer lo bueno, yo conozco lo que el Señor me enseña, pero por evitar el conflicto, por evitar un momento incómodo, no lo hago, eso delante del Señor es un pecado, lo que conocemos como un pecado de omisión. Los pecados normalmente conocemos los de acción, los que hacemos algo, pero cuando evitamos hacer lo que debemos hacer, es un pecado de omisión. Pecamos por no hacer lo que debemos hacer. Y ahí es cuando vamos a ir un poco más adelante y vamos a ver que este pecado es muy habitual y normalmente no le damos mucha atención. Porque decimos, ¿en qué nos amparamos muchas veces? Si no, es cosa suya y del Señor. Él se pondrá cuentas con el Señor. Estamos evitando la corrección a un hermano. Porque cuando dice Mateo 18, si tu hermano peca, ahí dice, si peca contra ti, pero la idea es si peca en general, porque si pecas contra ti, si yo peco contra mi hermana, no estoy pecando solamente contra ella, estoy pecando contra todo el cuerpo de Cristo. Y por extensión estoy pecando contra el Señor Jesucristo. Entonces, por tanto, todos tenemos esa responsabilidad de llevar a cabo esa corrección cuando sea necesario. Porque si evito hacerlo, estoy pecando contra el Señor. No estoy amando a mi hermano si evito corregirlo. Si mi hermano está en pecado y yo miro para otro lado, estoy pecando contra mi hermano y por lo tanto contra el Señor Jesús. Necesito llevarlo. Coger la parte, como dice, que el escuche no es otra cosa. Pero yo tengo que hacerlo. Volvemos a los niños. Si su niño sale corriendo y va a cruzar una calle sin mirar el coche, usted que dice, bueno, cosa suya. No, le sale corriendo y le coge al niño. ¿No? O no le va a dar algún alimento que le va a sentar mal. No dice, bueno, él sabrá si lo come o no lo come, ¿no? ¿Vale? Debemos tener muy presentes este tipo de pecados. ¿Qué le dice el apóstol Pablo ahí a Timoteo en 4:16? Recuerden que a Timoteo le está advirtiendo sobre las falsas enseñanzas, le está advirtiendo sobre los falsos maestros. ¿Qué habría dicho Timoteo? No. Yo predico, yo enseño y cada uno sabrá si escucha o no escucha a los falsos maestros, si practica o no practica las falsas doctrinas. Eso no dice Timoteo. ¿Qué le manda? No le sugiere. ¿Qué le manda Pablo a Timoteo en el 4:16? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No está diciendo que te salvarás de manera que de salvar tu alma, de la salvación. Está hablando de que te salvarás a ti y a tus hermanos de caer en las falsas doctrinas. Te va a librar de caer en las falsas doctrinas, en los falsos maestros, si tú eres diligente con tus hermanos. Eso es lo que le está diciendo a Timoteo. Sé diligente en lo que enseñas, enseña correctamente. ¿Por qué? Porque de esa manera tú vas a librar que tu hermano caiga en las manos de un
de un falso maestro o de una falsa enseñanza. ¿Vale? Entonces aquí cuando dice salvarás no se refiere a la salvación, sino a librarlo del error, a librarlo de los falsos maestros. ¿Vale? Entonces tengo una responsabilidad. Tengo una responsabilidad de velar por mi hermano, de velar para que no caiga en el error. Y también nos lo dice ahí Mateo 18:15 que hemos leído antes. Cuando dice llama a la paz de tu hermano, si te escucha, ¿qué dice? Lo ganarás a tu hermano. ¿Vale? ¿Y por qué hacemos eso? Porque soy buena gente, porque quiero que mi hermano esté bien. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué tengo que practicar todo esto? Busquemos por favor Efesios 4, versículo 13. Voy a leer desde el 12. Dice que el Señor ha dado pastores y maestros a las iglesias. Dice Efesios 4, del 12 en adelante. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, es decir, los maestros, los pastores edifican a los hermanos. ¿Para qué esos hermanos qué tienen que hacer? Edificar el cuerpo de Cristo. ¿Y para qué? ¿Cuál es la finalidad? Versículo 13. Para que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros nos parezcamos a Cristo y podamos decir, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Para que como iglesia podamos decirlo, para que como familia podamos decirlo, para que cada uno de nosotros podamos decir eso. Entonces yo tengo que edificar a mi hermano. Yo tengo esa obligación de edificar a mi hermano porque es parte de mi mismo cuerpo. ¿Vale? El dedo del pie no dice a la mano no te necesito. ¿No? El dedo meñique más pequeñito que está ahí, que parece que no sirve para nada, está ahí puesto porque es necesario. ¿Vale? Entonces debemos amar. Cada uno de sus miembros del cuerpo de Cristo lo debemos amar. Lo debemos ayudar a que crezca en el Señor Jesucristo. Si el Señor me ha dado más dones, pues ponerlos en práctica para que esos hermanos sean edificados. Para que esos hermanos crezcan a la medida de la estatura de Cristo y su carácter cada vez se parezca más a Cristo. Y aquí debemos responder una pregunta, mis hermanos. Génesis 4:3. Porque, como ustedes saben, nuestra carne, que está llena de pecado, que el egoísmo corre por nuestras venas, desde la caída está presente. Génesis 4:3. 4:3. 4:9, perdón, 4:9. Génesis 4:9. ¿Lo oyen? Sí. Dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Eso les pregunto yo, mis hermanos. ¿Soy yo guarda de mi hermano? La respuesta lógica es sí, tú eres guarda de tu hermano. ¿Vale? Así que esa es la respuesta que nosotros debemos siempre traer a la mente cuando evitamos esa corrección, cuando evitamos cuidar a mi hermano, cuando evitamos estar ahí, cuando ese débil está caído. Debemos preguntarnos, ¿soy yo guarda de mi hermano? Sí, soy guarda de mi hermano. Yo tengo que cuidarlo. Porque cuando yo estoy fuerte y el otro está débil, yo tengo que estar ahí. De la misma manera que cuando yo esté débil y esté fuerte, él estará ahí para mí. Un cuidado mutuo. Por eso dice, soportaos unos a otros. Y no se refiere específicamente a tenerle paciencia a esa persona complicada, sino soportados es que seamos un soporte unos con otros, que nos apoyemos unos con el otro, para que ninguno caiga. Entonces, ¿soy guarda de mi hermano? Sí, soy guarda de mi hermano. ¿Este hermano va a ser dócil, va a escuchar siempre mi corrección y exhortación? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque cuando mi hermano está errando, cuando mi hermano está en un camino erróneo, normalmente va a estar al 100% de ese egoísmo, de ese, ¿cómo le diríamos? Su ego va a estar obrando al 100% en su vida. Entonces, probablemente no me escuche, pero eso no tiene que evitarme a mí a que lo haga. Miremos, por favor, Proverbios 15:3. 15:5, perdón. Proverbios 15:5. Cuando alguien está en un camino errado, cuando alguien está torciéndose, su estado espiritual, que como hemos dicho es lo que se va a reflejar fuera,
Mis hermanos, el orgullo va a estar al 100% de batería. El orgullo, el ego, la prepotencia va a estar hasta arriba. Por lo tanto, es muy probable que mi hermano no me escuche. Pero aún así, ¿soy guarda de mi hermano? Sí, tengo que ser guarda de mi hermano. No puedo soltarle, no puedo dejar que se tire por un acantilado. Tengo que estar ahí con él. Proverbios 15:5. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Si bajamos hasta el 32, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Entonces yo tengo, mi hermano, tengo que buscar que mi hermano me escuche. ¿Por qué? Porque no debo dejar que mi hermano menosprecie su alma. No debo dejar que mi hermano entre en ese estado espiritual que esté por los suelos. Me tengo que doler con él, tengo que estar ahí día tras día hasta levantarlo, hasta restaurarlo, hasta que me escuche. Debo estar ahí, ahí y ahí y ahí. En la medida que me sea posible, toda la iglesia tiene que estar ahí. Por eso Mateo 18 es importante, la disciplina. Porque si mi hermano no me escucha a mí y no escucha a 2 o 3, la iglesia entera tiene que estar ahí con él para que esa persona se devuelva de sus caminos y se arrepienta porque va en contra de su alma. Su estado espiritual será lamentable. Entonces, como parte de mi familia espiritual, yo tengo que restaurar a esa persona. Yo creo que ninguno de nosotros, a nuestra familia cercana, cuando está yendo por malos caminos, creo que ninguno dice, no pasa nada. Él sabrá lo que hace. A veces lo hacemos, pero no debemos hacer eso. Porque si viviese conmigo en mi casa y estuviese en ese estado, entonces sí que estaría, oye, pórtate bien, no hagas esto, ¿no? Pero a veces somos así. Cuando no nos afecta, vemos para otro lado. Pero estoy pecando cuando veo para otro lado. Estoy pecando contra mi hermano. Aunque yo no lo vea día a día, aunque esté mi hermano en el otro lado del mundo, yo tengo que dolerme por él. En oración, pidiendo al Señor por él. Si no me quiere escuchar, no ceses de orar. Mantente en oración, fielmente en oración. Y aquí es donde vamos a ir ahora, el tema de la oración. Vayamos ahí al versículo 3. Vemos que primero vemos de esas responsabilidades hacia un grupo de personas, de manera general, hombres, mujeres, jóvenes, niños. Primera de Timoteo 5:3 en adelante. De los versículos 3 al 8, le manda que tenga especial atención hacia un grupo concreto de personas. ¿Quiénes son este grupo concreto de personas? Aquí nombra especialmente a las viudas. Pero por extensión nosotros debemos incluir ahí a todas las personas necesitadas. Y ahora vamos a ver dónde nombra el Señor a estas personas necesitadas. Dice, honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Por qué debemos honrar a las viudas? Porque ya hemos visto antes en los versículos anteriores que esas viudas que son ancianas deben ser tratadas como madre. Entonces, si yo tengo una persona mayor que es viuda, tengo que tratarla como una madre, debo honrarla. Y aquí debemos entender qué significa honrar. ¿En qué sentido lo está usando aquí la palabra honrar? Es proveerle financieramente o materialmente lo que necesita como una muestra de aprecio, de respeto, de amor, como una madre. ¿Vale? No significa honrar, darle una posición elevada en la iglesia ni nada menos, sino significa proveerle eso que ella necesita. Por respeto, por amor a esa persona, es que debo darle a estas viudas lo que ellas necesitan. Pero fíjense aquí lo que dice, a las viudas que en verdad lo son. Aquí está haciendo un juego de palabras. La palabra viuda podemos entenderla como despojada, carente de algo, una persona carente de algo. Una viuda es una persona que está carente de su marido, porque ya no está, y carente de esa provisión para su vida. Entonces está haciendo ahí un juego de palabras. Dice a las viudas que realmente lo son, es decir, las personas que realmente no tienen esa provisión, porque su marido no está y no tiene, a esa realmente dice hónralas. Porque nuevamente aquí lo que está sacando a colación es el quinto mandamiento. Honrar a tu padre y a tu madre. Estas viudas deben ser vistas como si fuera tu propia madre, como si fuera tu propio padre. Y sigue ahí, versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con sus padres, para con su propia familia, y recompensen a sus padres. Porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Aquí vayamos, por favor, a Éxodo 22:22.
Éxodo 22, 22. Y aquí van a ver por qué nosotros no debemos desechar la ley de Dios, no debemos desechar, menos aún el Antiguo Testamento. Porque en toda la ley encontramos esos principios morales que debemos seguir aplicando. Éxodo 22, 22. Que aquí nos va a hablar sobre las leyes humanitarias. Éxodo 22, 22. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Porque si tú llegas a afligirles y ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor y mi furor se encenderá y os mataré a espada. A vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Lo que nos está enseñando aquí es que tarde o temprano, en algún momento u otro, unos serán viudos, otros serán viudas, unos hijos que en un momento eran hijos, más adelante estarán en esa condición. Entonces todos pasaremos por esas etapas. Entonces, por lo tanto, debemos cuidar de esas personas. Y yo no puedo decir, no, yo no voy a estar. Todos en algún momento vamos a estar en esa situación. Por tanto, debemos cuidar a esas personas que ya han llegado a ese punto de su vida. ¿Vale? ¿Y por qué debemos cuidarlas? Dice el Señor en el Salmo 146 y en el Salmo 68 que Él es un especial cuidador de las personas necesitadas. Miremos el Salmo 146. Cuyo ayudador es Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. ¿Y qué leímos antes ahí en Éxodo? Que cuando las viudas claman a Dios, Él va a responder sus oraciones. Entonces el Señor es un especial cuidador de las viudas. Y Salmo 68, 68:5. Y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitarán en tierra seca. El Señor tiene cuidado, mis hermanos, de todas las personas que son desamparadas en la sociedad. De los viudos, de los huérfanos, de los extranjeros. También dice que no te abuses de los extranjeros, no los explotes. De todas esas personas que normalmente son vulnerables en la sociedad, el Señor tiene especial cuidado de ellos. Por eso les decía que aquí en Timoteo, aunque nos habla de las viudas, nosotros debemos aplicarlo a todas esas personas que son desamparadas en la sociedad. Personas mayores que no tienen cómo valerse, huérfanos, extranjeros que no tienen una provisión, que están descuidados. Todas las personas tienen que estar en nuestro pensamiento. ¿Y quién tiene que cuidar de estas personas? ¿Quién tiene que cuidar de las personas desamparadas? Busquemos un momento en Deuteronomio 24, 17. Porque lo que Pablo le está mandando a Timoteo no es algo que él se acaba de inventar. Deuteronomio 24, 17. Dice, no torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto, y que de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Cuando sigues tu mies en tu campo, no olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano, para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado atrás de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano, para la viuda. Cuando vendimias tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Por tanto, yo te mandé que hagas esto. Nos está llamando a que todos nosotros debemos recordar siempre de dónde nos ha sacado el Señor. Dónde hemos estado en algún momento. En algún momento el Señor nos ha rescatado de alguna de esas situaciones. Entonces debemos acordarnos siempre de eso. Que esas personas necesitadas, ninguno de nosotros estamos exentos de estar en una situación así. Ninguno de nosotros estamos exentos de en algún momento vernos en una situación de necesidad, de desamparo. Aunque hoy día sea muy próspero, mañana no puedo tener nada. ¿Por qué? Porque nada me pertenece a mí. Todo lo da el Señor. Por lo tanto, no debo olvidarme de los desamparados. No debo ver por encima a nadie que esté en esa situación, sino ayudar en la medida que me es posible.
y cuanto más a los que están en mi familia de sangre y en mi familia espiritual. ¿Quién nos dio el mejor ejemplo de todo esto? El Señor Jesús. Tuvo compasión de la viuda cuando resucitó a su hijo. Dice que la vio con compasión, porque lo único que tenía era su hijo, y resucitó a su hijo. Ahí el Señor Jesús está haciendo mucho más. ¿Por qué? Porque ese hijo que resucitó sería quien estaría cuidando de esa viuda. El Señor Jesús no solamente le devolvió a su hijo, sino también le dio la provisión que esa señora iba a tener. Entonces, cuando el Señor nos bendice, no nos bendice solamente en una cosa, sino su bendición es mucho más amplia de lo que podemos entender y lo que podemos ver. ¿Cuál fue el inconveniente cuando la iglesia inicia ya en Hechos 6? ¿Cuál fue de las primeras cosas que ellos hicieron? En Hechos 6, cuando eligen a los primeros diáconos, ¿qué es lo que ocurre ahí? Que las viudas estaban desatendidas. Entonces, una de las principales motivaciones que se pusieron los primeros diáconos en la iglesia fue para tener un cuidado de esas viudas, para que no les faltara nada a esas viudas. Entonces se dan cuenta que siempre, los más necesitados siempre han estado en el pensamiento de Dios, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. La iglesia desde sus inicios siempre tuvo cuidado de las viudas, pero como digo, por extensión también a todos los necesitados. Lo dice el apóstol Santiago, que la verdadera religión es visitar a las viudas. Entonces vemos muchos ejemplos de que efectivamente el Señor tiene cuidado de ellos. Así que lo que fue prohibido, lo que es abominable al Señor, lo que lo fue en el Antiguo Testamento, lo sigue siendo hoy en día también. Busquemos por favor Malaquías 3:5. Malaquías 3:5. Dice, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano, a los que hacen injusticia, al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Y si volvemos un poquito más atrás al versículo 17 del capítulo 2, ahí en Malaquías, dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos hecho cansar? En que decís, cualquiera que hace mal, agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? A veces parece, ¿no? Cuando hay injusticia, cuando hay personas desamparadas que están sufriendo, muchos pueden decir, pero ¿dónde está el Dios ese al que clamas? ¿Dónde está el Dios ese al que tú dices que cuida a la viuda, al desamparado, no? Pero dice aquí el Señor que Él traerá juicios contra ellos. Fíjese que aquel que no cuida de esas personas desamparadas, lo pone en el mismo saco, por decirlo así. Como dice aquí el versículo 5 del capítulo 3, hechiceros, de los adúlteros, de los que juran con mentira, de los que defraudan el salario, de los que son injustos con las viudas, están en el mismo lugar, como dice ahí, de los hechiceros. Sabemos que el Señor dice que Él aborrece a aquellos que buscan conocer por medio de la hechicería, por medio de la brujería. El Señor aborrece esas prácticas. Por tanto, nosotros no podemos practicar esas cosas. Y por lo tanto, tampoco podemos practicar lo que dice aquí, ser injustos con las viudas, con los huérfanos, con los desamparados. Entonces, se dan cuenta, debemos entender nosotros lo importante que es para el Señor estos asuntos. No podemos restarle importancia al Señor. No podemos quitarle importancia a lo que para el Señor es importante, para nosotros debe ser importante. ¿Qué les pasaba al pueblo de Israel con los doctores en la ley? ¿Qué les pasaba a ellos? ¿Recuerdan qué hacían? Lucas 20:27. Lucas 20:47, perdón. Lucas 20:47. 20:47. El Señor Jesús les acusa, en este caso a los escribas. ¿Qué hacían estos escribas? Supuestamente que conocían la ley, supuestamente que eran temerosos de la ley. ¿Qué hacían estos escribas?
devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Que es efectivamente lo que Pablo le está advirtiendo a Timoteo. Cuidado con esos falsos maestros. Cuida las ovejas que están a tu cuidado. Cuida de ese rebaño. Protégelas, enséñalas. Enséñalas a distinguir. Enséñalas a cómo deben comportarse. Enséñalas a cuidar de los necesitados, de las viudas, de los huérfanos. ¿Vale? Ten cuidado que no caigan en las manos de estas personas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacen ellos? Devorar las casas de las viudas. No solamente no tienen misericordia de los desfavorecidos, sino devoran sus casas. Lo poco que tienen, lo devoran. Entonces, cuidado con eso, le está diciendo Pablo a Timoteo. Y como digo, por extensión, a cada uno de nosotros. Cuidar de mi hermano. Si mi hermano está yendo por un camino erróneo, estar ahí. Mi hermano, cuidar. Advirtiéndolo, exhortándolo, cuidándolo. Si es posible, ahí con él, con la escritura, enseñándole, mira, esto de así, esto de así, esto de así, hasta que él pueda entender y pueda venir nuevamente a los caminos correctos. Y entonces, ¿con qué recursos, mis hermanos, si la iglesia tiene esa responsabilidad? ¿Con qué recursos se hace todas estas cosas? ¿Con qué recursos la iglesia puede ayudar a una viuda que realmente es una viuda que no tiene familiares directos que le puedan ayudar? Porque dice ahí, en el versículo 4, si una viuda tiene hijos, estos, los hijos o los nietos, son los que deben cuidar de esas viudas. Por eso dice, la que realmente lo es. Es decir, la viuda, pero que realmente no tenga la provisión, a esas hay que ayudarles. Pero si tiene hijo o nieto, tiene provisión. Y ahí nos está enseñando que esos hijos y esos nietos deben hacerse cargo de sus familias. Y es algo que nosotros hoy en día no vemos practicar. Los hijos, los nietos se desentienden de sus familiares. Pero sin embargo, nuestros padres, nuestros abuelos, debemos honrarlos como a padres y como a madres. Es un mandamiento del Señor. Entonces, si tienen nietos y tienen hijos, deben cuidar de esas viudas. Y si no, ¿cómo debemos cuidar de esas viudas?Nosotros como familia más cercana, como iglesia, ¿cómo vamos a cuidar de ellas? ¿Con qué recursos vamos a cuidar de ellas? Miremos 2 Corintios 9, 2 Corintios 9, 7. 2 Corintios 9, 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y fíjese el versículo 8, que esto es en donde nos debemos enfocar. Poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Es decir, ¿quién es el que va a proveer para todas esas cosas? Es el Señor. El Señor es el que provee. El Señor es el que provee, no somos nosotros. ¿Y cómo debemos proveer? Seguimos ahí en Corintios, cuando dice en 1 Corintios 16:1, conforme cada uno haya recibido, conforme hayamos sido prosperados. Busquemos, por favor, Job 41:11. Porque eso nos tiene que llevar a meditar. En ocasiones, la provisión que el Señor da, la retenemos como nuestra. Job 41:11. Y el Señor nos provee también para que no nos falte abrigo, no nos falte el pan de cada día. Pero dice el Señor que también Él provee para todas esas buenas obras. Job 41:11. Así que cuando yo busco ser ese buen mayordomo de lo que el Señor me da, yo tengo que tener en cuenta en esa provisión que el Señor me da todas estas cosas. La provisión para mi casa, la provisión para la obra del Señor, la provisión para esas personas necesitadas, tienen que estar en mi mente. Tienen que estar en mi mente, en mi estudio de mi situación de respecto a todo lo que el Señor me ha puesto en mis manos. No puedo ser yo el único que esté ahí. Yo para mí y por mí y para mí. No puede ser eso. Dice Job 41:11.
¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? A veces, en muchas ocasiones, mucha gente rehúsa ayudar, rehúsa proveer. ¿Por qué? Porque dice, no, es que esto es mío. ¿Quién me lo va a devolver? ¿No? Pero aquí dice el Señor. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? A veces hemos escuchado esta frase: Dios no es deudor de nadie. Y efectivamente aquí el Señor nos está diciendo: yo no soy deudor de nadie, porque yo soy el que provee todas las cosas. Porque todo es mío. Todo le pertenece al Señor. Y como hemos leído, dice que Él provee para todas estas buenas obras. Y en 1 Corintios 4:7 dice el Señor: ¿qué has recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? O sea, todo lo que tú tienes, no lo trajiste tú contigo cuando naciste. Te lo dio el Señor. Entonces, por lo tanto, debemos preguntarle a ese Señor: ¿qué tengo que hacer con aquello que me da? Y para terminar este asunto, busquemos Santiago 1:17. Y esto nos tiene que llevar a nosotros a confiar en la provisión del Señor. A confiar que todo aquello que nosotros pedimos conforme a su voluntad, sea físico, sea espiritual. Dice aquí Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que de Él, del Creador, de nuestro Salvador, es de quien provee todas las cosas, de quien proviene todas las cosas. Entonces nosotros como hijos venimos a nuestro Padre y le pedimos lo que necesitamos. Le pedimos por los necesitados. Les pedimos: Señor, provéeme porque me gustaría ayudar a tal persona, ayudar a tal familia, ¿no? Entonces, si nosotros pedimos conforme a su voluntad, dice que Él nos escucha y Él proveerá para esas buenas obras. Yo creo que todos hemos sido testigos de que el Señor verdaderamente hace eso. Cuando uno tiene en su corazón, primeramente al otro, a mi hermano, antes que a mí mismo, el Señor provee mucho más todavía. Dice el versículo 5, en 1 Timoteo, vuelve nuevamente a tomar la idea. Dice: las que son verdaderamente viudas y han quedado solas, esperan diligentemente en súplicas y en oraciones de noche y de día. Eso es lo que acabamos de ver. Nuestra súplica tiene que ser al Señor. Nuestra súplica por la provisión tiene que ser al Señor. La que verdaderamente es viuda, lo que está diciendo aquí, esa persona que ha llevado una vida de obediencia al Señor y se ha visto en un momento que ha perdido a su marido, que se ha visto despojada de su provisión, esa persona sigue confiando en el Señor. Su confianza en el Señor no ha cambiado. Sigue confiando de la misma manera que antes y persiste en oración y súplica, clamando ¿a quién? A Dios, quien es quien provee. Pero mira, aquí hace una diferencia. Por eso dice que esas viudas que han sido obedientes a Dios, que han vivido una vida verdaderamente cristiana, esas son las que deben ser cuidadas por la iglesia. Porque han sido obedientes al Señor, han servido en la iglesia, han servido al Señor, han sido fieles al Señor. Y en el momento que llegan a esa situación y no tienen nadie quien les ayude, el Señor las va a ayudar por medio de su iglesia, por medio de sus hermanos. Pero hace un contraste muy importante en el versículo 6. Pero las que se entregan a los placeres viviendo están muertas. Es decir, mis hermanos, aquí nos debemos ver todos reflejados, no solamente las viudas, como dice aquí. Los que verdaderamente confían en el Señor y siempre han confiado en el Señor, no se van a ver desamparados por Él. Y hace un contraste con aquellos que solamente se acercan al Señor cuando tienen una necesidad. Cuando tienen una necesidad se acuerdan que son cristianos. Cuando tienen una necesidad se acuerdan que existe una iglesia. Quizás personas solamente cuando tienen una necesidad se acercan a una congregación porque necesitan esos recursos. Entonces ahí es cuando nosotros podemos ver esa diferencia de una persona que verdaderamente ha sido temerosa de Dios a una persona que solamente busca a Dios por sus beneficios que le puede traer. Y lógicamente ahí podemos entender que el Señor responderá conforme Él quiera responder. Porque a quien verdaderamente promete cuidar, guardar en toda situación, es aquella viuda, aquel necesitado que siempre ha buscado la cobertura del Señor y siempre ha buscado estar
guardado por el Señor. Así que debemos aquí nosotros diferenciar aquel que verdaderamente es cristiano, aquel que verdaderamente busca refugiarse en el Señor, de aquel que solamente busca un beneficio de Dios. Y esto lo debemos llevar a la práctica cuando nosotros, como familia, cuando nosotros como iglesia, tenemos un recurso para poder ayudar a alguien, debemos de examinar la situación. ¿Realmente necesita mi ayuda? ¿Realmente está buscando porque necesita las que verdaderamente lo son? ¿O está buscando simplemente porque simplemente no quiere trabajar? Ahí es cuando uno tiene que examinar la situación concreta. ¿Qué está pasando en esa persona? Y yo ser diligente en ese recurso que yo tengo en mi mano. ¿Realmente necesita mi ayuda? O como digo, simplemente es porque le viene más fácil pedírmelo antes que buscarse las habichuelas, como se dice, ¿no? Fíjense que el Señor, ¿qué es lo que dice el Señor respecto a este asunto? Dice, aquel que no trabaja, que no coma. Entonces, el Señor promete esa ayuda para los desamparados, para aquellos que por alguna situación no pueden de ninguna manera tener esa provisión. Pero para aquellos que simplemente es por pereza, por vaguería, dice el Señor, si no quieres trabajar, no comes. Porque si estás capacitado, tienes fuerzas, estás bien físicamente, tienes las posibilidades de trabajar y no lo haces, estás pecando porque estás siendo perezoso. Y no solamente eso, estás siendo negligente porque no estás proveyendo. Y aquí terminamos con esto, dice el versículo 8. Si alguno no provee para los suyos, mayormente los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Qué nos está diciendo aquí? Si nosotros negamos la máxima provisión que el Señor nos ha dado, que es Cristo, para la salvación de nuestras almas, si negamos eso, somos incrédulos, ¿no? Pero dice, aquel que no provee para su casa es peor que ese incrédulo que niega la cruz de Cristo, ¿no? Entonces, aquel que rehúsa trabajar, aquel que rehúsa buscar esa provisión para su familia, es peor que aquel incrédulo que niega el sacrificio de Cristo. Entonces, ahí nosotros debemos ser sabios, debemos ser diligentes, examinar cada situación, no negar la ayuda, no negar colaborar, sino debemos ser diligentes, examinar a qué recurso que yo tengo para poder dar, ¿realmente es necesario? ¿Realmente se va a hacer algo como el Señor manda? ¿O simplemente estoy proveyendo para un capricho? ¿Estoy proveyendo y apoyando incluso un pecado de esa persona que no quiere proveer a su casa? Entonces ahí tenemos nosotros que ser diligentes en ese sentido, examinar cada situación. Por eso dice Pablo, cuidado, Timoteo, la que verdaderamente es viuda, la que verdaderamente no tiene y no puede. Así que mis hermanos, estamos llamados a ser guardas de nuestros hermanos, a verdaderamente cuidarnos unos a otros, proveernos unos a otros si es necesario. Pero no ser negligentes, no proveer para el pecado del otro, ni tampoco quedarme mirando ni echar la vista a un lado porque decimos quizás no es asunto mío, porque también estamos pecando. Dolernos con aquel que está dolido, alegrarnos con aquel que está alegre y estar todos a una, porque somos todos un mismo cuerpo. Y confiar, mis queridos hermanos, en que el Señor es quien provee. Toda provisión proviene del Señor. Si realmente confiamos día tras día en el Señor, Él va a proveer. De una o de otra manera, Él siempre va a proveer. Gracia que me alcanzó, amor que no soltará. Cristo mi roca firme, mi vida en ti está. Cantaré por siempre fiel, tu bondad no cambiará.